Muy buen día, este es un video para el taller de sistemas operativos con el profesor Rogelio Escobedo Mitre. Nuestro equipo está formado por Escamilla Chávez Ernesto, López Pérez Wilbert Alexander, Martínez Corona Antonio y Morales Mauricio. Durante este video les vamos a explicar las características principales de lo que es el sistema operativo Windows Server 2008 y a lo largo del video vamos a tocar temas como la instalación, un resumen de lo que es el proceso de instalación, la configuración del sistema operativo, estructura de directorios, grupo de trabajo o dominio y algunos de los comandos básicos que se necesitan o que se utilizan en este sistema operativo. Windows Server 2008 es un sistema operativo que está diseñado especialmente para servidores, a diferencia de por ejemplo Windows 7 o Windows XP que están diseñados para el usuario promedio. La mayoría de las versiones de Windows Server 2008 están disponibles para 64 y 32 bits, a excepción de la versión estándar que solamente está disponible en la versión de 64 bits. Y aquí cabe destacar que Windows Server 2008 es la última versión de server que va a tener soporte para 32 bits y todas las versiones que han salido a partir de que salió Windows 8, Windows Server 2008 van a tener soporte únicamente para las plataformas de 64 bits. Durante esta instalación, la versión que vamos a instalar va a ser la versión más ligera de Windows Server 2008, que es la Standard Edition. Los requisitos mínimos para poder instalar cualquier versión de Windows Server 2008 es contar con un procesador de mínimo 1 GHz de velocidad, mínimo 500 MB en memoria RAM y un espacio disponible de mínimo 10 GB en el disco duro. Además también de contar con una unidad óptica para poder ingresar el disco de instalación o en su defecto un puerto USB y contar con un monitor, un teclado y un mouse para poder utilizar el sistema operativo. Una vez que iniciamos el proceso de instalación, la primera ventana que vemos es la de las preferencias de idioma, donde debemos elegir el formato de oro y moneda, el idioma que vamos a ver en el sistema operativo y el método de entrada en el teclado, que en nuestro caso sería en formato de oro y moneda la de México, y en teclado sería el de Estados Unidos, internacional, y en idioma que se va a instalar, pues por defecto la única opción que nos permite es la de español, y damos siguiente. En la siguiente ventana nos da la opción de instalar ahora el Windows Server 2008, reparar el equipo, donde nos va a dar opciones para reparar el sistema operativo siempre y cuando ya haya una versión instalada en nuestra computadora. Y por último, como en la mayoría de las versiones de Microsoft Windows, tiene ventanas de ayuda donde nos explica a cada paso lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en esta ventana nos explica la versión de Windows Server 2008 que vamos a instalar y los requisitos para la instalación. En la siguiente ventana podemos ingresar la clave de activación de nuestro producto o seguir con la instalación sin ingresarla. En caso de que no ingresemos una clave de producto, debemos elegir manualmente cuál versión de Windows Server es la que vamos a instalar. En este caso, como les mencioné anteriormente, la versión que vamos a instalar es la versión estándar de Windows Server 2008. En la siguiente ventana aceptamos los términos licencia de Windows Server 2008 ya en la versión estándar que elegimos y podemos proseguir con la instalación. Y por último tenemos las opciones de instalación. En primer lugar tenemos la opción de actualización, en la que podemos actualizar de una versión de Windows Server 2008 a otra más potente sin perder nuestros datos o configuraciones, y la versión personalizada avanzada, en la que se instala una copia en limpio de Windows Server y se pierden todos los datos que tengamos en nuestro disco duro o en la partición que elijamos para instalar. En esta ventana elegimos en qué disco duro o en qué particiones vamos a instalar nuestra versión del sistema operativo Windows Server 2008. Desde esta misma ventana también podemos crear nuevas particiones o en su defecto eliminar las particiones que ya tengamos creadas.
Una vez que seleccionamos en qué disco duro o en qué partición vamos a instalar nuestro sistema operativo, se comienzan a copiar los archivos y a finalizar la instalación, y la siguiente ventana que veremos va a ser la de inicio de sesión, en la que tenemos que cambiar la contraseña por una que cumpla con los requisitos de seguridad de Windows Server 2008. Una vez que ingresemos una contraseña que, como mencioné anteriormente, cumpla con los requisitos de seguridad del Server 2008, vamos a poder ingresar por primera vez al escritorio del sistema operativo. Una vez en el escritorio, automáticamente se abre una ventana que sirve para dar una configuración inicial al servidor, a Windows Server 2008. Dentro de las configuraciones iniciales que podemos hacer en esta ventana está la de establecer la zona horaria, configuración de red, proporcionar el nombre y dominio del equipo o unirse a un dominio, habilitar actualizaciones automáticas, descargar e instalar actualizaciones, etc. Vamos a ir configurando uno a uno todos estos puntos, empezando por establecer zona horaria. Si nos fijamos, por defecto nos configuró durante la instalación a la zona horaria de Guadalajara en México, y tenemos que configurarla a la de Tijuana, Baja California. Aquí en cambiar zona horaria elegimos la nuestra, que es la 8 en Tijuana, Baja California, aceptamos y verificamos que el reloj esté correcto. Si el reloj no está correcto, podemos manualmente modificar la hora, que en este caso serían las 6:20 de la tarde. Una vez que cerremos la ventana, podemos verificar que los cambios se guardaron correctamente, y sí, ya está configurada la zona horaria de nuestro servidor. El siguiente punto a configurar es la configuración de red. Lo que vamos a configurar en este punto es la dirección IP del servidor, que es recomendable que sea fija y no dinámica. Esto lo vamos a configurar en el protocolo de internet versión TCP IPv4. Vamos a seleccionar una dirección IP fija, y en este caso vamos a seleccionar una dirección IP del grupo A, va a ser 10.0.0.2. La marca de subred pues se pone automáticamente. En este caso no vamos a colocar una puerta de enlace predeterminada, y la IP del servidor DNS vamos a colocar la misma que pusimos en la dirección IP, que va a ser 10.0.0.2, y listo. Por el momento esto es lo único que vamos a configurar dentro de las configuraciones de red. Una vez que terminemos de colocar las direcciones IP, damos a aceptar, aceptar y listo. Y podemos cerrar la ventana. El siguiente punto que vamos a configurar es el del nombre del equipo y dominio. Durante el proceso de instalación se nos asignó un nombre del equipo aleatorio, que es el que tenemos aquí, y también se nos unió al grupo de trabajo, que tenemos aquí mismo. Para cambiar esto podemos ingresar a proporcionar nombre del equipo y dominio, o también podemos irnos a equipo, clic derecho, propiedades, que nos permite cambiar también esta característica en cambiar la configuración. El botón que nos interesa de esta ventana es cambiar, donde podemos asignarle un nuevo nombre al equipo, que en este caso vamos a colocar server, y también podemos cambiar el nombre al grupo de trabajo o unirnos a un dominio. En este caso vamos a dejar el grupo de trabajo porque aún no tenemos creado un dominio, el cual lo crearemos más adelante. Y por el momento esta es la única configuración que haremos en este punto, que es la de cambiar el nombre del equipo. Nos pide que reiniciemos el equipo para que se apliquen los cambios, y después de que reiniciemos el equipo les vamos a mostrar que efectivamente el nombre del equipo cambió al nuevo. Tras el reinicio podemos observar que efectivamente el nombre del equipo cambió del genérico que tenía al que nosotros colocamos anteriormente, que es el servidor, y también lo podemos verificar en equipo, clic derecho, propiedades, e igualmente se encuentra el nombre del equipo que colocamos, que es server o servidor. Lo siguiente que podemos configurar en esta ventana, en la ventana de configuración inicial, es lo de las actualizaciones automáticas. En este momento no vamos a mover este punto, pero cabe destacar que Microsoft recomienda que tengamos las actualizaciones automáticas activadas
para que podamos descargar actualizaciones de seguridad o de programas que tengamos y de esta manera nuestro sistema operativo sea más estable. Por último, dentro de la ventana de configuración inicial del servidor, vamos a mencionar lo que sería el firewall de Windows, que en este caso ya está activo y no lo vamos a configurar, porque en el Windows Server 2008 el firewall de Windows está activado de forma predeterminada y solamente sería necesario modificar el firewall cuando instalemos servicios o roles que requieran una configuración especializada o cuando instalemos otra aplicación de seguridad que pueda sustituir el firewall de Windows. Una vez que cerramos la ventana de configuración inicial, se nos abre automáticamente otra ventana que se llama Administrador del servidor. Desde esta ventana podemos configurar o modificar los puntos que ya configuramos en la ventana anterior y además tenemos la opción de agregar funciones o características más específicas ya del servidor de Windows Server 2008. Desde esta ventana es donde instalaríamos las funciones como el controlador de dominio, el protocolo DHCP o configuraríamos también el servidor DNS y muchas otras funciones más. Para crear el dominio es necesario que ejecutemos el comando dcpromo, que nos abre directamente el asistente de instalación de los servicios Active Directory, que es el controlador de dominio. Una vez que se abre el asistente de instalación, vamos a dar siguiente para proceder a la instalación del dominio. En la primera ventana se nos presentan dos opciones, que es agregar un controlador de dominio a un dominio existente, crear un dominio nuevo en un bosque existente o crear un dominio nuevo en un bosque nuevo. Puesto que no tenemos ningún dominio o un bosque existente, vamos a crear un dominio nuevo en un bosque nuevo. En la siguiente ventana tenemos que ingresar el nombre completo del dominio que estamos creando y en este caso vamos a colocar el nombre de red.local y una vez que ingresamos el nombre del dominio podemos dar siguiente. Una vez que se termina de comprobar que el nombre de dominio no esté usado en otro dominio, tenemos que establecer el nivel de funcionalidad del bosque y tenemos tres opciones: Windows 2000, Windows 2003 y Windows Server 2008. ¿Qué es el nivel de funcionalidad? Bueno, el nivel de funcionalidad vendría a ser algo parecido a compatibilidad. Es decir, que si seleccionamos Windows 2000, este bosque va a ser compatible con Windows 2000, pero no tendría todas las características que un bosque de, por ejemplo, Windows 2003 o Windows 2008. Y por ejemplo nos dice cuando seleccionamos 2003 que se van a poder agregar solamente los bosques posteriores al 2003, que sería el 2003, 2008, 2012, etcétera. Pero como les dije anteriormente, no se estarían usando todas las características de los bosques más actuales. En este caso vamos a seleccionar el nivel de funcionalidad del Windows Server 2008. La siguiente ventana nos da la opción de instalar el servidor DNS y vamos a dar siguiente. Y posteriormente nos muestra las ubicaciones donde se guardaría la base de datos, los archivos de registro, etc. En esta ventana no vamos a modificar nada y vamos a dar simplemente siguiente. En la siguiente ventana tenemos que asignar una contraseña para el administrador, que se usará cuando el controlador de dominio se inicie en modo de restauración de servicios de directorio. Y pues vamos a ingresar la contraseña que se va a usar. Finalmente, nos muestra una ventana con un resumen de lo que hicimos anteriormente y nos dice que si necesitamos modificar alguno de los parámetros, simplemente demos
hacia atrás, pero en este momento vamos a dar siguiente. Después de varios minutos de configuración, por último podemos finalizar el asistente de instalación del Active Directory. Nos pide que reiniciemos la computadora para que los cambios surtan efecto, y después del reinicio les mostraremos el nombre del dominio. Tras el reinicio, para verificar que el dominio se ha creado, en la ventana de administre su servidor o administrador de servidor podemos ver que en el área de nombre de equipo está el nombre de nuestro equipo, que es server, y el dominio que acabamos de crear. En el nombre completo del equipo, server.red.local. También podemos verificarlo en equipo, clic derecho propiedades. En el nombre de equipo tenemos server, y en el nombre del equipo tenemos server.red.local, y en el nombre del dominio tenemos red.local.